Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un privilegio, un gusto, un verdadero orgullo continuar con este congreso con matices nacionales e internacionales para la actualización de este importante Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es evidente que lo platicábamos con quien nos aperturó este gran congreso, de que es muy importante el factor exógeno, la formación de operadores, y hoy en día, este código, aparte de varias deficiencias que presenta, pues no se ha forjado ni formado adecuadamente el grueso de operadores desde varias de las perspectivas que deben de hacerse, pero hoy está la academia respondiendo a esas necesidades. Yo quiero agradecer a todo el Consejo Directivo Nacional, a los líderes de nuestros capítulos, a todos los integrantes, pues este esfuerzo tan importante que se está haciendo por este proceso de actualización con varios de los estudiosos que constituyen los mejores exponentes a nivel nacional e internacional. Entonces es un código con la visión de magistrados sumamente preparados y comprometidos con todo este proceso de actualización y el poder comprometerse con las necesidades que tiene el país en un tema natural que es la impartición de justicia. Con uno de los excelentes expositores nacionales que tenemos, materialmente quien nos abre el Congreso a nivel nacional, y es el magistrado Rodrigo Serrano Castro de México. Es evidentemente asesor en temas marítimos de la Presidencia Nacional. Y primero le damos la bienvenida antes de leer un poco de su currículum y darle el uso de la voz. Mi querido magistrado Rodrigo Serrano, como siempre, gracias. Siempre nuestro amigo desde el inicio, Adrián de la Rosa, me presumía su calidad, su capacidad y su entrega, y le he constatado, ¿no? Desde la academia, como cada uno de los grandes juristas que tenemos en la estructura, magistrados, jueces, gente de las fiscalías, de fiscalías anticorrupción, que se ha integrado muy de lleno mi amigo Froilán con gran liderazgo, gentes que están directores o han sido directores en defensorías públicas, investigadores, académicos, verdaderamente trascendente en cuanto al quehacer del derecho, en cuanto a impartir la cátedra, conferenciar, a estarse actualizando todos los días. Y hoy me da mucho gusto y le doy la bienvenida antes de presentarlo ya en particular con un pequeño segmento de su currículum al magistrado Rodrigo Serrano Castro. Mi querido magistrado, pues como siempre, gracias por ese ímpetu, por esas ganas, por ese cariño a la docencia, a la investigación, y bueno, como parte importante de la estructura de la academia. Al contrario, presidente, el agradecido soy yo y un honor para mí estar con todos ustedes. Pues bueno, el magistrado Rodrigo Serrano Castro, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, profesor de licenciatura y posgrado en Derechos Humanos, Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 1, fue abogado general de la Universidad Autónoma de Baja California, es actualmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur y asesor de la Presidencia Nacional en temas marítimos, que estamos pronto con una de las más prestigiosas universidades de Paraguay en poder pues forjar y comprometernos a establecer de una manera muy importante un congreso en esta materia tan sui generis, pero sobre todo tan importante. Ya lo anunciaremos. Y bueno, magistrado, el tema que hoy abordamos son los antecedentes en México, la reforma constitucional 2017 en materia de justicia cotidiana. Importante siempre la apertura a nivel nacional, porque este es un código nacional de alguien que conoce a fondo estos temas. Adelante, mi querido magistrado. Muchísimas gracias, sí se escucha bien. Primeramente, pues un honor para mí participar en este congreso. Muy buenas tardes. Realmente participar en este congreso internacional respecto al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en un contexto latinoamericano y global, efectivamente por la trascendencia que ha tenido la evolución de la materia civil y particularmente en la materia familiar, no solo en México, sino también en América Latina y de manera global. Saludo con aprecio y agradecimiento a nuestro presidente nacional de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, Asociación Civil, nuestro estimado doctor José de Jesús Naveja Macías. Saludo a las y los ponentes participantes, asimismo a las y los colegas
miembros de nuestra academia y a su consejo directivo y a todos quienes nos ven a través de los medios y plataformas digitales. Antes de entrar propiamente al tema de los antecedentes inmediatos, previos a nuestro código único, sí quiero referirme un poco a lo que ha representado el derecho civil en un contexto más amplio y sobre todo también en América Latina. Sabemos pues que desde los albores de la civilización el ser humano ha tenido la necesidad de establecer normas y reglas que regulen su convivencia. Es así como nace el derecho civil, un sistema jurídico que se enfoca en regular las relaciones entre los propios individuos, pero también respecto de sus bienes, posesiones y propiedades. En el mundo podemos decir, viendo hacia una mirada hacia el pasado remoto, que los primeros registros escritos de una ley civil lo encontramos en el Código de Hammurabi, promulgado en la antigua Mesopotamia en el siglo XVIII a.C. Ese código, el de Hammurabi, establecía normas claras para el comercio, la familia y la propiedad, y es uno de los antecedentes más remotos que tenemos por lo que hace al derecho civil. Ahora bien, si hablamos ya del derecho civil en cuanto a las instituciones y conceptos básicos que nos han legado todavía hasta nuestros días, pues no podemos dejar de mencionar el surgimiento de estos conceptos básicos en la antigua Roma, aquella época en la que se sentaron las bases de esa rama del derecho y que se denominó derecho romano germánico canónico. Los romanos, como todos ustedes saben, establecieron leyes que regulaban el comercio, la propiedad, la familia, el matrimonio y muchas otras áreas de la vida cotidiana. Era un sistema legal que se caracterizaba por ser muy meticuloso y detallado y que, repito, sentó las bases para el desarrollo posterior del derecho civil y familiar. Recordamos todos el Corpus Juris Civilis, por ejemplo. Hay que decir que fue en el siglo XIX cuando el derecho civil experimentó su mayor evolución. En esa época se produjeron importantes cambios y codificaciones en diversos países europeos como Alemania, Francia e Italia. Estos nuevos códigos civiles modernizaron y unificaron las leyes civiles, estableciendo reglas claras y coherentes para las relaciones entre los individuos. Relevante ha sido también en esta evolución el Código Napoleónico de 1804, que, como sabemos, fue un hito importante en la codificación y unificación del derecho civil en Europa. En resumen, la evolución del derecho civil a lo largo del tiempo ha sido clave para garantizar la justicia y la protección de los derechos individuales en las sociedades. Desde aquellas antiguas raíces que mencionábamos de Roma hasta las complejidades del mundo moderno, estas disposiciones normativas han evolucionado lentamente, hay que decirlo, pero quizá en las últimas décadas esa evolución fue realmente muy vigorosa, y lo vamos a ver más adelante al referirnos al tema central que ocupa no solamente en mi exposición, sino al propio Congreso Internacional. Que ha sido muy oportuno por parte de nuestra academia el tema, en virtud de que, como ustedes saben, mantenernos al tanto de los cambios y desarrollos en estas materias es fundamental para comprender, pero también para ejercer nuestros derechos y obligaciones en la sociedad actual. El derecho civil sigue siendo la piedra angular del derecho porque es el derecho común. Es el derecho del cual se van desprendiendo las ramificaciones que dan lugar a los derechos especializados o a los derechos especiales. Por eso, este derecho que abordamos ahora, que es común, es al mismo tiempo un derecho denominado troncal, porque hay que decir también que juega un papel muy importante en un rol supletorio, pues se aplica de manera efectivamente supletoria
para integrar los vacíos que pueda haber en los ordenamientos legales o en el orden jurídico. Entonces cumple esa función fundamental esta materia de ser, digamos, el primer derecho que existió fue el derecho civil y familiar, y impacta en las otras ramas del derecho indudablemente. América Latina ha vivido un fuerte proceso de reformas judiciales en las últimas décadas. En un principal momento se focalizaron los esfuerzos para virar o para girar hacia la oralidad en los temas de tipo penal, la justicia penal oral. Es donde se introduce primeramente este aspecto. Pero luego se irían dando pasos para que se pudiera introducir la oralidad en la justicia mercantil, en la justicia laboral y más recientemente en lo civil, comercial y familiar, con diversas iniciativas, diversas reformas que hemos venido observando en el continente americano. Un aspecto común a todos estos cambios es el propósito de modernizar y oralizar, válgame esta expresión, oralizar los sistemas judiciales que en realidad se habían anclado fuertemente, o muchos todavía permanecen anclados fuertemente, al modelo procesal que fue herencia de la época colonial principalmente. Ya hemos visto aquí en el propio Congreso, en la sesión inicial, algunas adecuaciones que se han venido dando en países como Costa Rica, Chile, Argentina, y también yo diría Uruguay y Perú. Como escribiera Eric Ríos Leiva en el año de 2013, nos dice él que la primera experiencia de reforma sustancial e integral a la justicia civil tuvo lugar en Uruguay y mediante el dictado del Código General del Proceso de 1989, que sustituyó entonces al Código de Procedimiento Civil de 1877. Aquella reforma en Uruguay tenía como antecedente directo en el año de 1967 de los trabajos que venía desarrollando el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que había propuesto crear un código modelo en el ramo y que concluyó en 1988 con el denominado Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Este código modelo para Iberoamérica pues pretendió servir de base a reformas que se promovieron o se promoverían más adelante en algunos de los países de aquella región, en algunos con mayor intensidad, en otros con menor intensidad, la influencia de este código denominado modelo. Pero sí sirvió de marco, de precedente para la inspiración de distintas reformas en materia de justicia civil que han tenido lugar desde aquella fecha en América Latina. Y fue justamente en Uruguay uno de los primeros países en recoger y adoptar lo que se denominó un sistema jurisdiccional por audiencias. Se llevó a cabo por medio de la adopción casi integral de sus disposiciones. Había que aclarar, como también se dijo en algún momento, que no era un código propiamente uruguayo, sino que más bien coincidiendo nosotros con el profesor Santiago Pereira Campos, ese proyecto no se trataba de un modelo uruguayo, más bien de la implantación en Uruguay de un modelo construido y aprobado por la más destacada doctrina procesal internacional, al que se le respetaron todos sus principios y estructuras fundamentales, incorporándose solamente algunos cambios en aquella nación para adaptarlos a su propia realidad. Más recientemente conocemos los avances de la separación definitiva en el país hermano de Chile entre la legislación sustantiva y adjetiva civil y familiar, separando esta en lo sustantivo y en lo adjetivo, lo civil
de lo familiar. De tal manera que se establece ya en Chile, como se comentaba también en este Congreso, el predominio de los juicios orales, estableciéndose una audiencia preliminar y solo una audiencia más de juicio oral, y restringiéndose el esquema recursivo para una mayor celeridad de los procesos, como bien lo comentó en este Congreso el ministro Miguel Ángel Fernández, que aperturó el mismo. También fue comentado en este Congreso, en su primera sesión, por el procesalista distinguido Carlos Enrique Camps, el caso Sebastián Furlan y familiares contra Argentina. Este es un asunto muy interesante que se resuelve alrededor de 2011-2012 por parte de la Corte Interamericana, donde, si bien es cierto, se trató de un procedimiento civil llevado en la forma tradicional, y si bien es cierto, esa parte queda, digamos, pues no resuelta por la Corte en cuanto a si hubiese sido un elemento que perjudicó en el proceso a la víctima, el ser un sistema tradicional civil y no oral. Sin embargo, sí reiteró y sí apuntó que finalmente se habían violentado algunos aspectos que tienen que ver con el debido proceso y el plazo razonable. Es decir, se determinó la responsabilidad estatal derivada de la falta de respuesta oportuna por parte de los tribunales judiciales de aquel país. Insisto, este caso se relaciona con el impulso de procedimientos regido por el sistema procesal civil. Entonces, en realidad, este caso, Sebastián Furlan y familiares contra Argentina, es muy interesante conocerlo en virtud de la implicación que tuvo y el alcance, porque la Corte Interamericana reiteró su criterio, sustentado en diversos precedentes, que tienen que ver pues con la conexión de la controversia con un plazo razonable que no se respetó en el caso particular de la víctima, porque además el tema se estudió y se analizó bajo la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación y contra las personas, y favoreciendo a las personas con discapacidad en virtud de este caso concreto. Se concluyó pues por la Corte Interamericana que se había excedido el plazo razonable y que se habían vulnerado garantías judiciales de los artículos 8.1 en relación con otros de la Convención Americana y en detrimento de la víctima y su grupo familiar. Otro tema que nos dio mucho gusto y que aquí también se comentó, dada pues la riqueza de la participación que está teniendo este Congreso, es el caso de Costa Rica, donde sabemos que existe un nuevo Código Procesal de Familia y que ha representado también un gran avance en la historia jurídica de ese país, una reforma integral que entrará en vigor en unos días, el 1 de octubre de este año precisamente, ya muy próxima a su entrada en vigor, que moderniza y unifica las normas que regulan los procesos familiares, garantizando un acceso más justo y eficiente a la justicia. Entiendo que este tema se abordará con mayor amplitud más adelante. Ahora bien, para entrar ya propiamente a los antecedentes de nuestro Código Único en México, tenemos que decir pues que esto deriva de una reforma a la Constitución que se genera en 2017 por una serie de información o de diagnóstico en el cual participó la Corte, pero también participan los colegios de abogados, las barras, los especialistas, las universidades, el propio Poder Ejecutivo entonces y el Legislativo, donde se lleva a cabo un diagnóstico y de datos duros, digamos, que nos presenta el INEGI. Se establece que de la totalidad de asuntos que se ventilan en la justicia de México, propiamente en los tribunales superiores de justicia de las 32 entidades federativas,
en los años 2017-2018, se establece que del total de asuntos que ingresaron a los tribunales superiores de justicia, a los juzgados del fuero común en toda la República, alrededor de 2.010.000 asuntos, digamos, grosso modo, un porcentaje muy amplio de los mismos digamos, se ubican en el contenido jurisdiccional de estas materias que estamos abordando. En materia familiar se tiene que se cuenta con alrededor del 40.6%. En materia civil y mercantil el 30.2% y en materia penal el 6.9%. Otros asuntos diversos el 22.3%, es decir, cuestiones administrativas, laborales, fiscales, temas agrarios y demás. De tal suerte que se observa que efectivamente lo que vendría a ser la justicia de a diario, la vivencia de litigio, el llevar las demandas y el accionar de los justiciables, el porcentaje más alto se ubicaba en la materia familiar y en la materia civil. De tal manera, pues, que esto implicaba pues un alto en el camino y ver el mecanismo para que se pudieran llevar a cabo estos procesos de manera más ágil y de manera más eficientes. De tal suerte que en el 15 de septiembre de 2017 se publicaría en el Diario Oficial de la Federación esta reforma que se le denominó en materia de justicia cotidiana, oralidad y legislación única civil y familiar. Se estarían modificando los artículos 16, 17 y 73. ¿Cuáles fueron estas modificaciones? El artículo 16 se refiere al principio de oralidad que mandata ya la Constitución a partir de entonces, en que todos los juicios o procedimientos seguidos como juicios, la regla principal es que estos tendrán que desahogarse a través de la oralidad. Es un mandato ya del artículo 16, desde el 2017, que se publicó la reforma. Luego hay otra modificación que es el artículo 17, donde, si bien es cierto, son 2 párrafos, son muy trascendentes, porque hablan de privilegiar, en el caso de cualquier conflicto jurídico, privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, que ya lo hemos comentado en otro momento, y que esto pues realmente tan sencillo y tan breve ha venido a beneficiar en mucho procesos que en realidad se venían prolongando en demasía o que venían prorrogándose o simple y sencillamente deteniéndose por la falta de un requisito, de un formalismo, de una cuestión meramente de trámite, y el fondo del asunto pues quedaba pendiente de resolver. Entonces esto fue el artículo 17. Y el artículo 73, que tiene que ver con las facultades del Congreso de la Unión, tanto Cámara de Diputados como de Senadores, para legislar, se le da atribución para que se legisle en el artículo 73, fracción 29Z, se legisle el tema de justicia cívica, o lo que es justicia cotidiana, y en la fracción 30 para que se legisle sobre un código único en estas materias. ¿Qué quiere decir? Pues que los códigos procesales que tenemos en toda la República Mexicana, en cada una de las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, estarían siendo sustituidos gradualmente por este Código Nacional Único, porque se advertía primero, como ya dijimos, la trascendencia de los asuntos familiares y civiles en toda la República. Y segundo, cada estado tenía su procedimiento por separado, y en realidad había, digamos, si un abogado de Sinaloa acudía a litigar a Baja California Sur
o si un abogado de Sonora acudía a Puebla para litigar asuntos en estas materias, pues los procedimientos eran diferentes, había una variación en plazos, en tiempos, a veces en cuestiones formales también diferenciadas. Entonces se hizo ese diagnóstico y se pensó pues en un código único para todo el país. Por otro lado, y por lo que hace a la justicia cotidiana, se facultó también al Congreso de la Unión para que legislara sobre la Ley General de Justicia Cívica. Este tema tiene que ver más que con lo jurisdiccional, con lo administrativo. Esta justicia cívica que ya existía de alguna manera, pero también dispersa, porque gran parte de lo que se acciona por parte del Estado es a través de los ayuntamientos. Es decir, la justicia cívica está muy cerca de los ciudadanos, por lo que hace a problemas vecinales, a cuestiones de deterioro del medio ambiente, daños en propiedad, infracciones de tránsito, maltrato animal, una serie de acciones o de conductas que son sujetas a procedimientos administrativos que implican una sanción, una multa, una amonestación, el cierre de un negocio, y que realmente se ubica esta justicia cívica o cotidiana en una unidad administrativa que se encuentra propiamente ubicada en el ayuntamiento. A partir de esa reforma y de esa Ley General de Justicia Cívica, diversos estados de la República, la gran mayoría, legisló su ley local y posteriormente impactó esto en los reglamentos denominados entonces bandos de policía y buen gobierno. Muchos de estos bandos se actualizaron en algunos municipios, otros en realidad se generaron nuevos bandos denominados de Policía, Buen Gobierno y Justicia Cívica para fortalecer estos juzgados cívicos que, insisto, no son jurisdiccionales, son administrativos, pero que son muy importantes porque son muy cercanos a la problemática que vive el vecino, el ciudadano de a pie, digamos, ¿no? Estos juzgados cívicos se consideran una unidad administrativa, incluso se cuenta con centros de detención municipales hasta por 24 horas, y otras medidas que se pueden tomar son la amonestación, el arresto, las multas o la aplicación de infracciones por faltas administrativas en general. Cuentan estos juzgados, por ejemplo, con médico, con psicólogo, con trabajadores o trabajadoras sociales, y es lo que se pretendió fortalecer, lo que se pretendió impulsar en aquella reforma a la que me he referido. Pero principalmente, pues, lo trascendente es que se concibe, se mandata y se lleva a la práctica ya este código único que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación finalmente el 7 de junio del año 2023. Hay que decir que se llevó mucho tiempo sacarlo adelante porque en realidad se mandataban 180 días para que se legislara. Sin embargo, el tiempo transcurrió, fueron muchas consultas las que se hicieron, diversos foros, participación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, participación también del Poder Legislativo entonces, consulta que se hicieron a la propia Suprema Corte de Justicia. Se presentaron más de 3 proyectos de este código por diversas fracciones en las cámaras, y finalmente pues tenemos ya este código que se aprobó y que se publicó en junio del 23. Es tal la importancia que tiene que algunos estudiosos del tema nos dicen que se ubica, si hablamos de jerarquía de las leyes o si hablamos del impacto de estas en la sociedad, hablamos de la Carta Magna, la Constitución General de la República, hablamos de los tratados internacionales, hablamos de la Ley de Amparo, y luego
por el impacto que tiene y que tendrá en la sociedad, hablamos de este Código Nacional Único. Es un producto legislativo trascendente, digamos que es el más importante de los últimos años, y que realmente pues nos encontramos en un proceso, los tribunales superiores de justicia de todo el país, de implementación. Hay que decir que, si bien es cierto, está en vigor, se establece en sus transitorios la posibilidad de que cada entidad federativa vaya generando una declaratoria por separado de operatividad del mismo código. Lo que no podrá hacer es que se exceda esta declaratoria del año 27 de abril de 2027 como tope máximo para que ya obligatoriamente esté operativamente funcionando, aplicándose sus normas, y esto implicaría pues también la abrogación o la derogación gradual de los códigos procesales adjetivos de cada una de las entidades federativas. Pero ¿cómo está estructurado este código? Bueno, es un código que consta de 10 libros, cuenta o contiene 1.191 artículos precisamente. Adicionalmente cuenta con 20 artículos transitorios, y ya lo dije, establece una vacatio legis para que obligatoriamente ya esté funcionando, operando hasta el mes de abril del 2027. No podrá excederse esa fecha sin que esté ya operando sus normas y sus reglas en las entidades federativas. Para la implementación del mismo se crea también, por mandato de sus transitorios, una comisión implementadora que estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, y también, ya lo comenté, se requerirá una declaratoria de entrada en vigor por entidad federativa. Pero, ¿cuáles son los principios que, digamos, este Código Único recoge o contempla? Algunos de sus principios en realidad ya los teníamos, pero estaban dispersos en la legislación o provienen del mandato constitucional de la reforma del 2011, pero no estaban aterrizados en los códigos procesales locales, en la mayoría de ellos. ¿Cuáles son estos puntos relevantes que quiero destacar? Bueno, en primer lugar tenemos la protección a los derechos humanos, que si bien es cierto, repito, habíamos tenido la gran reforma del 2011, no habíamos visualizado la visión de estos derechos humanos en materia civil y familiar. Ya se encuentran en el Código Único, ya se insertan de esa forma. Otro punto interesante también a considerar es la incorporación del interés superior de la infancia, donde se establece una mínima intervención del Estado y la no recriminación de menores. Otro aspecto también de la mayor trascendencia, ya lo hemos dicho, es la oralidad. Esta oralidad en estos juicios se dará tanto en primera instancia como en segunda instancia. Se incorpora asimismo el tema de la perspectiva de género para juzgar, y también se incorpora lo que es el juicio electrónico y en línea, que también ya el juicio electrónico, como ustedes bien saben, ya se venía indistintamente aplicando estos juicios en algunas entidades de manera dispersa, o bien la pandemia nos había llevado a generar juicios en línea, pero derivados de acuerdos o de los plenos superiores de justicia o de los plenos de los consejos de la judicatura, y ahora ya está debidamente regulado qué juicios y de qué forma podrán ser llevados tanto en materia civil como familiar, si así lo desea el justiciable, de manera electrónica y en línea. Otro punto también que quisiera yo destacar es el tema de la no sustitución de la voluntad en los casos de discapacidad o incapacidad. Quedan eliminados o queda abrogado o queda derogado aquellos juicios de interdicción. Recordarán ustedes que
pues muchas personas, cientos, miles de personas, por el hecho de tener alguna discapacidad, cualquiera que ésta fuera, a veces se abusaba de eso, se pretendía imponerles un tutor para efecto de que pues todo lo que se girara en torno a su esfera jurídica se decidiera por un tercero, en este caso tutor o tutora, en virtud de que se consideraba que no tenía capacidad jurídica para tomar decisiones. Esto se termina definitivamente y lo que se hace es establecer un sistema de apoyo o de apoyos que los jueces tendrán que llevar adelante con el respaldo del Estado en todos sus niveles, para que la persona que tiene algún tipo de discapacidad pueda expresar su voluntad en caso de testamento, en caso de venta de un bien, en caso de decisiones personales o personalísimas, que solamente a la persona como tal le corresponde decidir. Entonces, esta parte es interesante. Los juicios de interdicción que se encuentran en trámite o en proceso, pues obviamente deberán atender ya, porque esa parte sí, desde que se publicó el Código Nacional, es vigente esa parte por mandato de los transitorios en toda la República. Otro aspecto novedoso también, y que todavía está en proceso de regulación, es lo que refiere a la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Uno de los temas recurrentes, pues, es no solamente que se lleva a cabo un proceso familiar para el otorgamiento de una pensión a la pareja o a los hijos, y luego muchas veces el que fue condenado busca la manera de eludir esa responsabilidad fundamental, de tal manera que se establece este registro de aquellas personas que adeudan o que se conviertan en morosos deudores alimentarios, y ese solo hecho de registrarlos va a implicar que tengan alguna merma en cuestiones, por ejemplo, para la consecución o la obtención de su licencia de manejo. Va a haber restricciones, quizá el pasaporte se les pueda restringir, a lo mejor también en otro momento se les puede negar su salida del país, acciones administrativas que también sirvan pues de ejemplo o sean ejemplares, digamos, para que evitemos lo más que se pueda esa trampa a la ley de evitar pagar una pensión, que aunque además ya está puesto también en los códigos penales como una conducta delictiva. Pero más allá de eso, también este Registro Nacional de Deudores incluso impacta hasta en las cuestiones políticas, porque uno de los requisitos que se ponían por ahí en la materia electoral era no estar dentro de este registro de deudor alimentario. Otro punto también interesante que se contempla es que, por ejemplo, en el caso de violencia familiar, que es más común de lo que suponíamos en México, el que debe salir del hogar es el agresor, el que ejerce la violencia. ¿Qué sucedía? Que normalmente, pues, quien salía del hogar era la persona que había sido agredida, y esto, pues, revictimizaba o llevaba a una manera de volver a revictimizar a la víctima, precisamente porque no solamente había sufrido violencia, sino que además tenía que dejar el hogar donde tenía, pues, establecida su forma de vida. Hay otros aspectos que tienen que ver con una declaración especial de ausencia de desaparecidos. Este fenómeno es muy grave en México, como ustedes saben. Hay diferentes tipos de desapariciones, desde luego. Sin embargo, al momento en que desaparece una persona, pues también se encontraba en el limbo jurídico, porque, pues, al no encontrarse y al no saber si efectivamente regresaría o no, jurídicamente estaba en una situación muy complicada, pues la misma persona desaparecida, pero también sus familiares. Entonces, este procedimiento especial de declaración de ausencia de desaparecidos, que se encuentran del artículo 621 al 628 del Código, también quita formalismos
y permite que el juzgador se pronuncie sobre asuntos que tienen que ver con la guardia y custodia, si hay hijos menores o con cuestiones del ejercicio de la patria potestad y otros derechos o beneficios que le corresponden a la familia de aquella persona que no aparece. Otro gran tema también contemplado en este Código Único es el principio de inmediación, que ustedes saben perfectamente que implica un gran reto, pero que hará que jueces y juezas tengan una mayor actividad en el proceso jurisdiccional, escuchando a las partes y desde luego que se puedan tener sentencias más reales y justas. Ya por último, comentar que son 10 libros los que, como está estructurado el Código Único. Entiendo que algunos de los libros estarán también siendo estudiados de manera particular en el trayecto o transcurso de este Congreso Internacional. El libro primero se denomina Sistema de Impartición de Justicia Civil y Familiar. El libro segundo es Procedimiento Oral, Civil y Familiar. El libro tercero es únicamente Justicia Civil. El libro cuarto, Justicia Familiar. El libro quinto, Juicios Universales. El libro sexto, Acciones Colectivas. El libro séptimo, de los recursos. El libro octavo, muy importante, establece todo un libro que tiene que ver con la justicia digital. El libro noveno, Sentencias, Vías de Apremio y Ejecución. Y un libro décimo también muy interesante que tiene que ver con los procesos de carácter internacional. Es decir, aquellos temas que competen a más de un país en virtud del derecho internacional privado, donde una sentencia que se emite en Estados Unidos, por ejemplo, puede impactar en México, o una sentencia que se emite aquí puede impactar en cualquier otro país latinoamericano, porque la persona está sometiendo a juicio pues derechos o propiedades o posesiones o familia que tiene en un país distinto a donde se origina ese proceso jurisdiccional y se termina. Entonces, todos los aspectos relacionados con la comunicación y cooperación de poderes judiciales de México con poderes judiciales de otras naciones, en la parte procesal está contemplada en este libro décimo. Pues en realidad yo creo que es muy oportuna esta actividad académica que ha promovido la Academia Mexicana de Derecho. Es muy amplio nuestro Código Único. Yo creo que será para bien. Estamos en una etapa como país de instrumentación. Algunos estados, entiendo, van más avanzados que otros. Entiendo que Chihuahua, Nuevo León, en la Ciudad de México parece que ya algunos juicios ya se liberaron por esta vía de las nuevas disposiciones. Otros estados están en proceso de adecuación de sus instalaciones, o bien de capacitación de personal y proyectando pues toda la parte presupuestal que implica poder poner en práctica estas nuevas disposiciones, pero tenemos la certeza de que será para bien de México en una circunstancia difícil, pero finalmente creo yo que dará un buen resultado su aplicación y ya su operatividad. Y como bien decía el presidente, no es un código único perfecto, es un código que puede ser perfectible en función de precisamente su puesta en práctica y su aplicación correspondiente. Agradecerle, presidente, su distinción, algo muy sencillo, muy breve, pero pues con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, muchísimas gracias, querido magistrado Rodrigo Serrano Castro. Empezamos, quiere preguntar uno de nuestros vicepresidentes nacionales, Rogelio Corral Valdés. Adelante, Rogelio, de Puebla, pues. Magistrado, ya el nuevo código, como usted lo comentó, ya contempla la teoría del caso. Esto es similar a las reformas que hubo en materia penal. De acuerdo a su punto de vista, ¿cómo la generaría usted en un caso, en cualquier caso? Obviamente de la materia civil y familiar.
Bueno, en realidad tiene que ver con la construcción misma de pues de los elementos que se allega por una parte el juzgador y por otra parte las partes, para que se vaya, digamos, teniendo la información necesaria para efecto de ir normando los criterios en cuanto a la aplicación de la norma. Cada caso es particular. Aquí muchas veces nos dicen, oiga, magistrado, fíjese que este asunto se resolvió así, de esta manera, y es muy parecido por esto y por aquello. Sabemos que cada caso es distinto, cada caso tiene su propia naturaleza, su propia dinámica, su propia parte probatoria, su argumentación, de tal manera que sí, pues más allá de una receta única, yo creo que sí, en estos casos y en cada caso particular, pues se tiene que allegarse el juzgador de toda la información y el liderazgo que sí lleva el juez o la jueza en materia familiar, ¿no? Donde pues ahí existe la suplencia de la queja, la posibilidad de que el juzgador vaya más allá de lo que las partes están poniendo en la mesa. Inclusive uno de los principios centrales también, que no mencioné ya por falta de tiempo, del artículo 7 del Código Único, es el principio en materia familiar de litis abierta, ¿verdad? Entonces, pues sería eso un poco mi respuesta para no responder otra cosa diferente. Gracias. Y qué interesante esto, ¿no? Que de alguna manera se vea la naturaleza diferente del derecho civil al derecho familiar, ¿no? Porque todo el mundo pensamos, es que lo perfecto es, por ejemplo, cuando se hizo el sistema acusatorio de aquí inquisitivo, bueno, pues acá el sistema inquisitorio se tiene que dar en ciertas materias, como en su momento ocurrió en materia de amparo, que se eliminaron la causalidad y la instancia, que de alguna manera el juez es un pretendiente, y aquí materia familiar adquiere matices muy interesantes que no se entendían en la codificación ni con el bloque de convención constitucional y convencionalidad. Gracias, mi querido vicepresidente Rogelio Corral. El vicepresidente nacional de precisamente Paisano, Baja California Sur, Adrián de la Rosa Escalante. Adelante, Adrián. Muchas gracias, presidente. Muchas felicidades, amigo doctor Rodrigo Serrano. Una excelente exposición, como dices, pues limitada por el tiempo, muy concreto para no abusar del tiempo también. Preguntarte, hablaste de una parte donde el método de debate es electrónico. Si nos pudiera nada más dar matices un poco, esta parte, ¿qué le abona? Obviamente si afecta al principio, de intervención del juez, ¿verdad? Seguramente, pero danos por favor ahí un poco de luz sobre esta parte. Gracias. Sí, muchas gracias, vicepresidente. Un gusto saludarte siempre, el doctor de la Rosa. Sí, básicamente es el tema del juicio electrónico, en realidad va sujeto también a petición de parte, ¿no? Tiene la ventaja de que obviamente es mucho más ágil, mucho más rápido, y pues de alguna forma se contempla fundamentalmente en la justicia civil y excepcionalmente en la justicia familiar. Recordemos que la tendencia del código es primordialmente la oralidad y también la inmediación, es decir, la presencia del juez en todas las etapas procesales. Aquí es el allegarse de los recursos tecnológicos para que, por ejemplo, en algunas comunidades o ciudades donde el juzgado o la sala de apelación se encuentra distante, pues estos juicios van a venir a solucionar muchos problemas, porque pues no es lo mismo, por ejemplo, en nuestro estado venir de Santa Rosalía o venir de Loreto. A Loreto son 3 horas en vehículo, a Santa Rosalía son muchas más. A venir a una audiencia a la sala civil a La Paz, que desahogar una determinada audiencia a través de esa vía electrónica, ¿no? Entonces yo pienso que en lo general es el aprovechamiento de los medios tecnológicos, doctor, para que la justicia no se detenga y que favorezca también a aquellas personas
que apegándose a ese sistema se pueda llevar adelante una determinación judicial derivada de una acción por parte de los litigantes, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, querido magistrado. Bueno, están desatados mis vicepresidentes, hombre. La vicepresidenta nacional, la magistrada Gregoria Hortensia Castellano Chávez. Adelante, magistrada. Excelente vicepresidenta, como todos, estoy muy orgulloso. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Magistrado, muy buenas tardes. Yo tengo muchas dudas, pero en este momento el Código Nuevo nos habla del divorcio que nosotros conocíamos como divorcio voluntario. Ahora se llama divorcio bilateral. Mi pregunta es, únicamente, desconozco la materia, soy honesta, únicamente se cambia el nombre o también la tramitación de ellos. Y por otro lado, también en cuanto al divorcio incausado, me parece que también hay algunos cambios por lo que respecta en relación a su tramitación que tienen los códigos estatales. Esas serían mis preguntas, magistrado. Magistrado Hortensia, muy interesante su pregunta. Efectivamente, fíjese que inclusive hay una parte ahí donde este juicio de divorcio puede ser también llevado ante notario público. Hay otra partecita ahí del código que lo menciona. Parece que esto ya sucede en algunos países de Latinoamérica, no recuerdo. Entonces, en realidad, pues cada vez son más las regulaciones que lo que se intenta es que, atendiendo al principio pues de libre determinación y de desarrollo de la personalidad y demás, el libre desarrollo de la personalidad, estos procesos de separación jurídica entre pues matrimoniales tengan una mayor facilidad y sean mucho más ágiles de lo que ya son. Comentaba yo, por ejemplo, recientemente, y es real, el caso de un juicio de divorcio incausado o sin causa, donde lleva 4 apelaciones y 3 amparos el asunto, y son 3 tomos, ¿no? Aún siendo un juicio de divorcio incausado. Entonces, realmente lo importante es que la separación jurídica entre estas personas se dé, y ya toda la cuestión que tenga que resolver aspectos de alimentos o de bienes o sociedad conyugal o separación de bienes, etcétera, esto se haga ya por la vía incidental. Entonces, posiblemente si hay una variación en lo que usted señala, como bien dice, ya en la parte incidental, en cada uno de los tipos de divorcio que contempla el Código Único. Nuestro amigo Froilán León Martínez, de la Fiscalía Anticorrupción de Michoacán, miembro del capítulo. Adelante, Froilán. Sí, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muy buena exposición y desde luego que da mucho para comentar. Yo creo que mientras más comentemos surgen más dudas. Tengo entendido que en abril del año pasado el Congreso de la Unión, como efectivamente lo mencionó señor magistrado, abolió la interdicción a nivel nacional, desde luego, a través de una reforma, y reconoce a todas las personas adultas plena capacidad jurídica y el derecho a tomar decisiones con apoyo, dice, o al menos así lo entiendo, cuando así lo requieran. Esto obedece al mal uso o la mala práctica que se ha hecho de la interdicción en cuestiones de las personas, digamos, con ciertas capacidades diferentes. Pero yo veo algo grave o algo que sí me inquieta en esta reforma, porque dice, reconoce a las personas adultas capacidad jurídica y el derecho a tomar decisiones con apoyo cuando así lo requieran. La pregunta es, ¿cómo se va a saber cuándo requieren apoyo? ¿Sí? ¿Y quién va a determinar que se le va a dar el apoyo? ¿Quiénes van a ser esas personas que van a proporcionar ese apoyo? Muy interesante. Bueno, yo aquí tengo propiamente los transitorios del Código Único, y es el artículo 19.
que nos dice: se derogan todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción cuyo efecto sea restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de 18 años, de conformidad con lo previsto por las disposiciones transitorias del presente decreto. Es decir, los juicios de interdicción, dependiendo de la interpretación que se hace de este artículo transitorio, estarían siendo modificados propiamente para que se busquen mecanismos de apoyo para aquellas personas que requieran expresar su voluntad. Claro. Lógicamente, sí, los niveles de discapacidad son múltiples. Puede ser una discapacidad meramente muscular. Había un caso también aquí de una persona que tenía problemas para caminar por problemas musculares y no le permitían que expresara su opinión jurídica en un asunto por tener un problema muscular, que es una cosa totalmente absurda. Entonces, sí hay muchos tipos de discapacidad que requieren, desde luego, una situación de análisis individual. Pero se entendería que si existen mecanismos, desde un traductor de señas, desde una persona que pueda leer, por ejemplo, un sordomudo, una persona que tiene momentos de lucidez y otros no, pero buscar las formas, yo creo que es el espíritu del código, para que se exprese la voluntad de la persona, inclusive consultar con los más allegados de la familia cuáles serían, qué decidiría la persona si pudiera abiertamente tomar una decisión. El caso, por ejemplo, de la venta era un señor que tenía varias propiedades, pero la casa de Cuernavaca había él comentado que nunca iba a venderla porque era la casa que permitía la convivencia ahí de los hijos y las familias y los nietos y todo. No podía hablar en ese momento la persona, pero los familiares al reunirse dijeron: es que siempre dijo él, cuando pudo hablar, que esa casa jamás la vendería, que quedaría para la familia, por decir algo, ¿no? Sí. Entonces, hasta ese tipo de cosas se tiene que entrar por parte del juzgador. Tiene un papel pues no es fácil, pero yo creo que mientras haya manera de proveerle algún mecanismo de ayuda, que también en muchos casos pues debe tener un costo, ¿no? Porque pues aparte de psicólogos se requieren expertos en diversas materias, que necesariamente va a implicar que en los futuros juicios de aquí en adelante y en los tribunales superiores de justicia se generen en los presupuestos montos estimados para atender estos casos hasta donde sea posible, dice la ley, ¿no? Bueno, nuestro presidente del capítulo Quintana Roo, Hassan Medina Rodríguez. Adelante, Hassan. Creo que estuvo muy claro y la verdad es un tema bastante interesante. Los felicito, presidente, y a usted, magistrado, por esta ponencia. Mi duda va, aquí en Quintana Roo había la intención de generar la figura del juez penal familiar o juez familiar penal, que en teoría ayudaría a coadyuvar esos problemas que tenemos, ¿verdad? Y que luego los abogados abusamos en el sentido de que, bueno, pues de aquí a que el Ministerio Público o el juez de lo penal pida la información al juez familiar, pues ya ha pasado 1 mes y medio, 3 meses y se atraviesa una reforma, pues hasta más, ¿no? En este concepto de poder unir en una sola persona que conozca de ambos la cuestión familiar del divorcio, guarda de custodia, la repartición de bienes, etcétera, etcétera, la pensión alimenticia, y con el castigo penal, también con los castigos civiles que se contempla. La pregunta es, ¿lo contempla el nuevo código, magistrado? Gracias por tu atención y estoy atento, muy amable. Fíjate que, te soy franco, no lo he visto en el Código Único, pero sí decirte que hay esa tendencia ya en algunas entidades, y que precisamente aquí en Baja California Sur, hará cosa de 1 mes y medio, se aperturó ya ese juzgado mixto que atiende penal y familiar. El asunto se tiene que promover primero por la vía penal. Entonces el juzgador tiene facultades para decidir los temas también familiares, guarda y custodia, alimentos,
patria potestad, separación de cuerpos, etcétera, etcétera, porque efectivamente las personas, mayormente las señoras, hay que decirlo, las mujeres, peregrinaban de un juzgado penal a uno familiar, y luego de repente se arrepentían de lo penal o querían llevar las evidencias de lo penal a lo familiar o viceversa. Entonces aquí ya se tiene, y fíjate que había muchas dudas porque técnicamente los estados no pueden legislar en materia procesal civil a partir de este código. Siguen vigentes sus disposiciones, en tanto no entre la declaratoria a la que me refería. Entonces lo que se hizo aquí fue que modificamos la ley orgánica del Tribunal Superior, dándole atribuciones a un juzgado para que conozca de ambas materias. Entonces esa fue la vía o la ruta como se concibió aquí en Baja California Sur, derivado de información que nos enviaron también de alguna otra entidad federativa, porque pensamos que es muy, muy positivo un juzgado con esa doble atribución desde mi punto de vista. Excelente. Nada más quería hacer un comentario de lo que sucede en Puebla. Nuestro vicepresidente nacional